Otra señal es el acortamiento de los días. Dice, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Bueno, últimamente, dígame si usted no ha sido uno de esos que ha escuchado que ya el día no rinde, que ya el día no dura nada más. ¿No será que esta señal se está cumpliendo? Que los días están siendo cortados delante de nuestros ojos, y esto ya ha sido probado científicamente. Dice que estos falsos profetas y falsos cristos, dice que harán grandes señales y prodigios. Mire lo que van a hacer, por el Señor dice, no les crea. O sea, aunque hagan señales, aunque hagan prodigios, no vayan tras ellos, no les crean. Por sus frutos los conocerán, no por sus dones, no por sus obras, sino por sus frutos. Iglesia del Señor, dejen de ver dones, vean los frutos de esa persona. Por sus frutos los conocerán. Y otra señal que va a acontecer, pero que ya comenzó, y usted puede verificarla para que vea que lo que le digo es cierto. Increíble saber que esta señal que le voy a decir está en Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó. Mire esto por videos, ponga el río Éufrates se está secando y usted lo va a ver con sus ojos. Y su agua se secó para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente, vienen a atacar a Israel. Todas las naciones del Medio Oriente, del Oriente, vienen a atacar a Israel. Y ya esto se está cumpliendo delante de nuestros ojos. No se ha secado completamente, pero va a llegar el momento en que ese río va a detener su caudal. Cuarta evidencia, los días de Noé y de Lot. ¿Qué nos enseña el Señor? Que el comportamiento de los hombres de aquel entonces será similar al de la población mundial de los últimos días. El consumismo, la fiesta, los excesos, los placeres carnales, el estrés por los quehaceres, las filosofías engañosas y antimorales, y añadido a esto, la tecnología, la cual hará que la mayoría de los hombres se mantengan distraídos y no tengan tiempo para pensar en Dios y menos en el arrebatamiento, en su segunda venida. Esto causará que no se percaten de que ya el juicio ha comenzado. Escuche lo que dice la Biblia en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versos 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Esto se refiere a que los hombres vivían en continuos excesos, comer y beber. No se saciaban con nada. Vidas totalmente libertinas. Gente que no pensaba en Dios, no les importaba a Dios excepto complacer sus propios deleites o placeres. Estaban casándose, dice, casándose y dando en casamiento. Cualquiera que escuche esto dirá, ¿y qué malo hay en casarse, en darse en casamiento? Bueno, lo que el Señor está hablando aquí, lo que se nos está enseñando es que eran hogares disfuncionales, eran padres que abandonaban a su esposa y a sus hijos, eran madres que abandonaban a sus esposos y a sus hijos. Eso sucedía en aquel tiempo, habían divorcios, adulterios como nunca antes. Pero mire, ¿qué es lo que usted observa hoy en día en esa sociedad en la que estamos viviendo? ¿Acaso no es lo mismo? Y escuche lo que sucedió. Hasta el día en que Noé entró en el arca, no se percataron del juicio. Les anunciaban el juicio, les anunciaban lo que venía y no hacían caso porque solo vivían en sus propios deleites. Gente egoísta, amadores de sí mismos, vivían en sus propios deleites. Pero no se percataron que ya el juicio había comenzado, y dice hasta el día en que Noé entró en el arca. Eso representa el arrebatamiento de la iglesia, del pueblo del Señor. Y el verso 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. No había nada que hacer ya.
y se los llevó a todos. Todos perecieron en sus pecados, en sus iniquidades, en sus excesos, en su libertinaje, perecieron en sus filosofías. Todos, vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice el Señor, así será también la venida del Hijo del Hombre, dando a entender que de todos estos 8.000 millones de personas que hay en el mundo, solo un remanente se va a salvar. Ahora escuche lo que dice el Evangelio según Lucas, capítulo 17, del verso 28 al 30. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Lo que el Señor está diciendo aquí es que el comportamiento de la gente que vivía en Sodoma y Gomorra iba a ser similar al comportamiento de las personas de nuestros días. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían y bebían. Está hablando de los mismos excesos como en los días de Noé. Compraban y vendían. ¿Qué ve usted en ese tiempo? El consumismo como nunca antes. La gente solo gana para comprar y tener y no se sacian. Compraban y vendían, plantaban y edificaban. O sea, no había tiempo para Dios. No ve usted en los días de Noé ni en los tiempos de Lot que las personas pensaran en Dios. Usted no ve eso. Nunca se menciona a Dios aquí, sino que plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Gomorra, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Escuche esto, llovió el juicio, vino el juicio y los destruyó a todos, pero ya Lot había salido. Verso 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Quinta evidencia, el avance de la ciencia y el consumismo. Escuche lo que dice el libro del profeta Daniel, capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Escuche esto, hasta el tiempo del fin. O sea, lo que da a entender es que la gente del tiempo del fin va a lograr captar esto. Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Dice el texto, muchos correrán de aquí para allá. Bueno, tal como aconteció en los días de Noé y de Lot, solo pocos se preocuparán por las cosas de Dios, pues las personas vivirán en constante agitación social, comprar, vender, tener, es decir, vivirán para sus propios deleites y placeres. También dice el texto, la ciencia aumentará. Bueno, número 1, esto puede referirse a la ciencia moderna, los grandes avances científicos y tecnológicos. Número 2, también puede representar el conocimiento del propósito de Dios revelado en la profecía como nunca antes. Por temor, a medida que el fin se acerca, la gente irá de un lado para otro, de un congreso profético a otro congreso profético, de un seminario a otro. Tantas cosas puede pensar uno aquí. Irán de aquí para allá, la gente irá de un lado a otro, procurando descubrir lo que habrá de acontecer en el futuro. Pero tal como aconteció en los días de Noé y de Lot, en los días de la antigüedad, el mundo no podrá discernir que el final se acerca. Sexta evidencia de que estamos a las puertas del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo a la tierra. La dureza del corazón del hombre. Escuchen lo que dicen las escrituras en 2 de Timoteo capítulo 3 versos del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, lo que llaman hoy ególatras o narcisistas, avaros que aman el dinero, que hacen cualquier cosa por obtener dinero, orgullosos, soberbios que se creen más importantes que los demás, blasfemos, quiere decir gente que no respeta a Dios ni las cosas de Dios, desobedientes a los padres. Miren, eso está en su apogeo, eso está
como nunca antes, hijos desobedientes a los padres, ingratos, quiere decir malagradecidos, impíos, gente que conoce del Señor, de la palabra de Dios, pero actúan impíamente, sin santidad, aunque vayan a una iglesia, a una congregación, a una denominación, viven sin santidad, o sea, viven en pecados, sin afecto natural, o sea, que van a ser gente cruel. Escuchen el comportamiento de las personas de este tiempo, sin afecto natural, o sea, crueles, implacables significa violentos. Mire cuánta violencia hay, cuánta crueldad y cuánta violencia. Calumniadores, o sea, personas llenas de odio, intemperantes, que no podrán dominar sus malos deseos, crueles, está hablando del salvajismo que va a haber en la sociedad, aborrecedores de lo bueno, o sea, no quieren nada bueno, ni siquiera un buen consejo quieren ellos, porque quieren hacer su impiedad, su maldad, su pecado, su iniquidad, y no quieren escuchar a nadie que les dé un consejo bueno. Verso 4, traidores, no se podrá confiar en ellos, impetuosos, o sea, quiere decir desenfrenados, infatuados, quiere decir arrogantes, amadores de los deleites carnales, pasajeros, vanos, amadores de los deleites más que de Dios. Que si usted le dice vamos a congregarnos, no quiero ir, no vaya usted, yo no quiero eso. Pero si le dicen que vaya a una fiesta, son los primeros en llegar. Amadores de los deleites más que de Dios, o sea, cambian las cosas de Dios por los placeres pasajeros. Verso 5, que tendrán, escuche esta característica, escuchen hijos, escuchen padres, que tendrán apariencia de piedad. Mire, apariencia buena, apariencia de ser buenos cristianos, ser buenos religiosos, tendrán apariencia de bondad, pero negarán la eficacia de ella. Y escuche el consejo, a estos evita. Séptima evidencia, la estatua del rey Nabucodonosor. Con la figura de esta estatua y los diferentes metales que la componen, Dios le revela a su profeta Daniel el decaimiento y el deterioro de los reinos o imperios futuros, hasta que el gobierno del hombre, tal y como lo conocemos, acabe por completo, cuyo fin es plasmado por los pies de esta estatua, pues los dedos representan un imperio de 10 naciones. Estos pies de barro representan el Medio Oriente y la agilidad humana para ejecutar acuerdos mundiales con prontitud. Unido a este barro se encuentra el hierro, el cual representa la fuerza y el avance tecnológico moderno. La unión momentánea de la religión de Medio Oriente con la filosofía política y la tecnología del Occidente harán que este último imperio sea en parte fuerte y en parte frágil. Escuche lo que está escrito en el libro del profeta Daniel, capítulo 2, versos 41 al 45. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Así como viste el hierro mezclado con el barro cocido, por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas. Escucha lo que dice, por medio de alianzas humanas. O sea, eso es lo que tratados de libre comercio, tratados de paz, eso quiere decir esto. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos
pero Él permanecerá para siempre. De la manera en que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bueno, cabe señalar que después de esto, el único reino que existirá sobre la tierra será el de Cristo sobre toda la humanidad salva. Octava evidencia de que estamos a las puertas del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo a la tierra. El resurgimiento del último imperio mundial, semejante al de Nimrod y la torre de Babel, o al del rey Nabucodonosor y su estatua. Este octavo y último imperio humano buscará el control mundial y la adoración de su líder, el anticristo. Hoy en día estamos ante el inminente surgimiento de un nuevo orden mundial, un gobierno totalitario el cual instaurará el control absoluto. Esto es la centralización del poder por medio de políticas globales. Un experimento de esto lo vivimos en el año 2020. Este último imperio tendrá un líder mundial, el cual será un dictador a semejanza de Nimrod, de Nabucodonosor, de Nerón, de Hitler y otros más. Pero a diferencia de todos los que han existido en la historia de la humanidad, este último líder mundial traerá desolación a todo el mundo. Él impondrá una marca en cada individuo conocida como la marca de la bestia. Esto es más que un código visible o un QR. Es un mecanismo de control mundial el cual hará que sea imposible estar fuera del sistema. El que no esté adentro dejará de existir económicamente. Ni siquiera podrá viajar a ningún lado para comprar o vender. En este imperio habrá racionamiento de los alimentos. La hambruna será mundial. La Biblia dice que será tan grave la hambruna que los hombres trabajarán un día entero por un bocado de pan, 2 libras de trigo por un denario. Este nuevo imperio con su líder impondrán sobre todo el planeta Tierra una agenda 2030, un sistema económico mundial, esto es una moneda digital, un sistema tecnológico mundial, el imperio digital. Este octavo imperio mundial tendrá un sistema de vigilancia constante de reconocimiento facial digital, donde cada individuo estará siendo monitorizado y donde los opositores serán eliminados. Este último imperio también tendrá mentes tecnológicamente adoctrinadas y controladas. Si no, dígame qué están viendo la mayoría de nuestros hijos por medio de tablets o por medio del teléfono celular. ¿Qué están viendo en esas redes sociales donde ellos seguramente pasan horas y horas y los padres ni cuenta se dan de lo que están viendo? Bueno, este último imperio también tendrá un solo ejército mundial, la unificación de todas las fuerzas militares del mundo. También este último imperio instaurará el transhumanismo, el cual no será tan solo una filosofía, sino un hecho real. Estamos hablando de alteraciones de la genética humana, la cual causará una deshumanización. Ya esto había ocurrido miles de años atrás en los tiempos de Noé. Esto está escrito en Génesis capítulo 6, verso 4. ¿Cómo lo harán?
por medio de la robótica, la nanotecnología, la neurotecnología, la inteligencia artificial y la ingeniería genética. Este último imperio mundial también tendrá una religión, es decir, el anticristo y este imperio lograrán unir todas las creencias en una sola. A esto es lo que llamamos hoy en día el ecumenismo. Pero al final, este último líder mundial y este imperio mundial se opondrán contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, pues este anticristo buscará la adoración propia y todo aquel que no adore a la imagen será aniquilado. Un llamado de amorosa advertencia. Escuche lo que dicen las Escrituras en el Evangelio según Mateo capítulo 24, versos 42 al 44. Comienza diciendo, velad. Esta palabra significa estén alertas espiritualmente, estén despiertos espiritualmente. Y mire, la única forma de estar despiertos espiritualmente es orando, es leyendo la Biblia, escudriñando las Escrituras, predicándoles a otros acerca de Cristo. Dice el Señor, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos en qué instante sucederá el arrebatamiento de la iglesia. Dice el Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, estaría vigilante y no dejaría minar su casa, no dejaría que le roben. Verso 44, por tanto también vosotros estad preparados. Esta palabra de estar preparados significa estén alertas, estén vigilantes, estén orando, estén leyendo la Biblia, estén buscando mi rostro, estén santificados con sus lámparas llenas de aceite, estén velando, estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermano y hermana, amigo, amiga que nos visitas, si esta enseñanza ha sido de gran bendición para usted, por favor le pido que se suscriba a nuestro canal, que lo comparta con personas que usted sabe que necesitan esta palabra y por favor déjenos su comentario, el cual responderemos en breve. Que Dios les bendiga grandemente.